Le decimos a cada uno de ustedes buenos días, bienvenidos, los miembros del equipo del programa Huellas de la Escuela, Legado de la Historia Educativa de la Ciudad de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Educación. Queremos saludarlos, agradecemos a las escuelas que se suman, a las nuevas instituciones que a través de la virtualidad comparten nuestro lema de recuperar y poner en valor, difundir y significar el patrimonio histórico educativo. En la actualidad somos una comunidad de huellas, que los otros días tan lindo recuperé una palabra que dice María Amalia Beltrán, huelleros, que trascienden los límites de la ciudad y del país. El programa Huellas de la Escuela acompaña a las instituciones de la ciudad en poner en valor sus fondos patrimoniales y colabora en la organización de sus archivos, bibliotecas históricas y espacios museísticos. Los coordinadores de estos espacios de la memoria, los profesores con sus estudiantes, las diferentes cátedras, comienzan a reconocer los documentos en libros o en objetos, huellas de la estética de las emociones, los afectos y los sentimientos, comprendiendo así la educación estética de lo sensible. La historiografía ha atravesado distintos procesos de renovación y proliferación de enfoques. El giro afectivo, una palabra que me gustaría que todos incorporemos. El giro afectivo, así lo llaman las corrientes historiográficas sajonas, y la historia del pasado, su interés por el estudio de las emociones y la vida, que es la dimensión afectiva, emocional y estética, las emociones como algo que trascienden lo individual para ser estudiado como una expresión cultural. Es recuperar la experiencia emocional y sensible de los objetos, de los sujetos. Como sentimos y vivimos nuestras vidas, los afectos es también nuestra cultura, al igual que las creencias. ¿Qué pensamos, cómo vivimos y sentimos nuestra vida? El sentimiento como expresión de un fenómeno social. Cómo se expresan las emociones a lo largo de los tiempos, la perspectiva estética en el mundo de lo sensible. La historia de las pasiones, de los sentimientos y de las pasiones que también se evidencian en los cuerpos. Las emociones están en el borde de lo racional, pero que tienen todo nuestro ser. Las emociones están en las zonas oscuras de la razón. Y decíamos justamente esta frase de Pascal tan conocida: el corazón tiene razones que la razón desconoce. El hábito de las emociones. Si nosotros recuperamos formatos educativos de distintas épocas, vamos a ver que esas emociones se educan. Las investigaciones en el patrimonio histórico educativo en las escuelas de la ciudad enriquecen la interpretación de nuestra realidad educativa y fortalecen nuestro acervo cultural. Entre los ritos, la historia y la expresión de las emociones, encontramos que Analía estuvo descubriendo, estuvo teniendo hallazgos en distintas publicaciones que tiene la ciudad a través de sus bibliotecas, tanto en las bibliotecas nacionales o en las bibliotecas de las escuelas, donde a través de la digitalización de sus documentos nos permiten acceder directamente a publicidades, publicaciones que nos dan cuenta cómo momentos de estas emociones se recuperaban, se incentivaban, se educaban de forma distinta. Analía, ¿qué descubriste en el Bueno, monitor o en...? primero lo que me dirigí al Centro de Investigación Manes, que es un centro de investigación interuniversitario que está dedicado al estudio histórico de los manuales escolares de España, de Portugal y de América Latina, de los siglos XIX y XX. Y lo que encontré, lo que rastreé primero, es cómo se hablaba en los manuales escolares a los alumnos acerca de estas cuestiones que tienen que ver, que por ejemplo, con los sentimientos, con la muerte. Y lo primero que aparece es en muchos de los manuales es el morir por la patria, el morir por la bandera, que se veía como un honor el morir por la patria o por la bandera.
y me llamó la atención, vos siempre, Marcela, nos destacás a los que no tenemos tanta experiencia en el estudio de la educación y de la pedagogía, que nos llama la atención cómo cambiaron los lenguajes y las maneras de dirigirse acerca de la muerte. Entonces, por ejemplo, me llamaba la atención que en uno de los manuales, que se llama Educación Cívica Primaria, curso elemental para las escuelas comunes y normales de la República, que es de 1918, que está en el Centro Manes de manera online, que se puede consultar y es maravilloso, tiene unas ilustraciones preciosas también. En la oración a la bandera dice, ¿no? Eres emblema de nuestras glorias y amparo de nuestros destinos de amor y de bien y de trabajo. Y por ser todo eso, hemos de amarte siempre y hemos de morir por ti en el caso que llegue, pues morir por la bandera es nacer a la inmortalidad. Esto de el morir es nacer a la inmortalidad, que también ahí me dirigió a, por ejemplo, el Museo Sarmiento, que en su página tiene también toda la descripción de cómo fue esa foto de Sarmiento con el paso a la inmortalidad, también una foto muy conocida. El prócer moría y pasaba a la inmortalidad. Por ejemplo, nos cuenta el Museo Sarmiento en su página cómo, cómo fue armada esa foto, ese retrato de Sarmiento. Nos dice que a mediados del siglo XIX las personas adineradas eran fotografiadas post-mortem. Entonces este retrato que se encargó de hacerlo su hija Faustina, quien dispuso todo para que se realizara, como bien sabemos ahora, Sarmiento falleció en su cama, pero bueno, fue colocado para la posteridad su última foto como una persona que estaba estudiando sentada en su sillón. Bueno, y allí podemos ver ahí veo que Miriam colabora con los links de las páginas donde se puede ver toda la documentación. Después, por ejemplo, otros manuales de principio de siglo que hacían referencia, por ejemplo, Constancio C. Vigil, que él escribía mucho sobre los sentimientos. En 1927 publicó un libro que se llama, un manual también escolar que se veía en las escuelas, Cartas a Gente Menuda, donde también habla, ¿no? Que esto de también de la muerte con su relación con el cuidado y con el cuidado de la salud, pero también el cuidado del amor y de la protección. Por ejemplo, a modo de fábula, él cuenta la historia de un perrito al que se le murió la mamá perrita y murieron sus hermanitos, pero una gata lo adopta, entonces lo cría y lo cuida, entonces ese cuidado le permite vivir al perrito. Yo lo entiendo como una fábula, ¿no? También que se lo explicaba a los niños acerca de los cuidados que había que necesitaba una persona para poder estar bien y vivir. Y después aparece en los manuales mucho el tema también de lo popular. Por ejemplo, hay un libro, un manual que se llama Isondú, Lecturas Variadas para Cuarto Grado, que es de 1904, donde hace referencia por ahí a la presencia de la lechuza, que muchas culturas populares veían que cuando aparecía la lechuza anuncia la muerte, introduce de esa manera una leyenda popular, porque dice que la lechuza era una ave misteriosa, cuyo vuelo hace un ruido y chasquido agudo y desapacible hace estremecer al más valiente. Entonces dice, ¿no? Aporta la racionalidad en el manual y dice, esto es considerado como una triste mensajera, pero no es así. En realidad lo que hacían era buscar estos manuales, la racionalidad y las explicaciones, y no tratar de educar en este sentido.
Y después, bueno, hay otros libros de lectura que también tienen que ver con esto que decíamos del cuidado de la salud, que, bueno, que decían que para poder tener salud había que cuidarse. Los manuales, por ejemplo, o los textos de la revista El Monitor, que es la revista que publicaba el Ministerio de Educación con todas las actualidades escolares, por ejemplo, en 1925 ya hablaban de que la ciudad era perniciosa para la vida. Imaginémonos que igual en 1925 no era la población que tenemos en la actualidad y la ciudad no estaba tan urbanizada como está ahora. Y sin embargo ya hablaban de que, decía el Monitor, cuán conveniente sería que todos los niños fueran educados en el campo, y muy especialmente aquellos cuyos padres están debilitados por la vida urbana. Ya en ese momento se veía la ciudad como un foco de infección. El aire es el pan de la respiración, pan que se respira, decía. Así que bueno, el recorrido es extensísimo, ahí les dejamos algunos links. Yo puedo seguir contando, tengo más cosas, pero si no, no va a haber tiempo para que mis compañeros también puedan Estos son charlar. algunos hallazgos que nos permiten reflexionar y también la búsqueda en los materiales que tenemos dentro de nuestras instituciones educativas. Pero acá no acaba todo, sino que Guillermo Elías, un colaborador de Huellas y bibliotecario de una de nuestras instituciones de las escuelas de la ciudad, también tuvo hallazgos en una de las revistas. Contanos, Guillermo, buenos días. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están? Sí, exactamente. El hallazgo fue en la revista El Amigo, que es el órgano de difusión de los hermanos maristas. Los hermanos maristas llegaron alrededor del año 1914 a Buenos Aires y se instalaron en dos edificios distintos hasta llegar a este que se inauguró en 1930, el que ocupa hoy en la calle Montevideo. En la semana pasada habíamos estado hablando de la chasca. Acá en este sobre me despacharon el pedido, hice la gestión y ustedes preguntaban cómo era el sonido de este aparatito con el que se daba clase, y vimos que parte del código que utilizaban los hermanos para dar clase con esto, ¿no? El sonido es este, miren qué suavecito es. ¿Eh? Así que si habían 2 o 3 alumnos hablando, esto no se escuchaba, por lo que había que tener la clase absolutamente en silencio. Obviamente los alumnos hacían silencio para poder escuchar esto. Esto es el adminículo con el que daban clase los hermanos. En realidad hay toda una concepción psicológica en ese momento en boga, donde el estímulo y una respuesta determinada se esperaba. O sea que así como hoy estamos hablando de la metacognición y hablamos de las emociones como una inteligencia emocional y demás, en ese momento, en el 1900, existía esta concepción muy de la psicología evolutiva, de la psicología educativa, perdón, que requería formatos y por eso se crean estos instrumentos didácticos que respondían a la concepción de cómo se consideraba que aprendían y cómo se consideraba para enseñar. Entonces, ante un estímulo, como era el de la chasca, todos se ponían en silencio, o sea, había una respuesta predeterminada a partir de esto y me parece sumamente poder interpretar y validar, y por eso la chasca que Guillermo trató de conseguir y ahora nos la comparte, ayuda tanto a poder comprender ciertos modos. Por ejemplo, antes o en algunas instituciones continúa que cuando un maestro entra al aula, todos los estudiantes se paran. ¿Por qué se pensaba eso? Porque era la iniciación formal de la clase, la disposición de todos los alumnos para aprender. Entonces nadie entraba al aula, ningún profesor entraba si no tenían sus estudiantes sus escritorios ordenados, estaban parados del lado derecho del banco,
tenía esta concepción que refiere como la chasca a este estímulo y respuesta. Así que gracias, Guillermo. Que no estaba para nada mal, o sea, que se pusieran de pie indicaba en absoluto que bueno, toda la ahí gente hay todo un estaba debate, atendiendo a la persona que entraba. Esto es lo que se conoce como economía de la atención. Ahora, si están todos cada uno en lo suyo y entra el profesor como si nada e intenta dar clase, difícilmente conecte. Ahí vamos a tener que debatir con los actuales. Pero no importa, tiene que ver como momentos históricos en cuanto a la evolución de la didáctica y la pedagogía educativa, que me parece excelente, Guillermo. Bueno, ¿y ahora qué? A ver. Por ahí estaba Gaspar compartiendo la imagen. Esto se daba en la escuela, el bifosfato de solución de cal de los hermanos maristas. Acá en este colegio yo conocí gente que había tomado este bifosfato. Lo daban antes del almuerzo. Después de la oración, daban el bifosfato y recién almorzaban. Y acá en la escuela todavía se conserva una que otra mesa, eran unas mesas muy largas, de madera, pero la tapa era como correspondía a la higiene de esa época, de mármol blanco. Como las confiterías, también todas las confiterías tenían mesas de mármol. Bien, vamos a leer la propaganda del bifosfato. Dice, todos o la mayor parte de los niños en edad escolar necesitan en nuestro país fortificar su organismo en formación, reponiéndolo del esfuerzo diario que presuponen las tareas del colegio. Para combatir la debilidad general, las dolencias de la garganta, del oído y de los dientes, tan comunes en los escolares, las enfermedades de la nutrición y el crecimiento, la falta de defectos de memoria, las afecciones del sistema óseo y todas aquellas dolencias imprecisas que se relacionan con el desarrollo del organismo, recomendamos calurosamente el poderoso tónico bifosfal, solución de bifosfato de cal de los hermanos maristas, el más asimilable de los preparados calcificantes. Este afamado reconstituyente se prepara en nuestro establecimiento de Luján, en Buenos Aires, de riguroso acuerdo a la fórmula secreta del reverendo hermano F. Crisogoni, y tiene una gran aceptación en el mundo entero, pudiendo afirmar que en Europa un gran número de niños se tonifican con biofosfato, con resultados admirables. Por tales valiosas referencias y por su eficacia y seriedad científica indiscutibles, el bifosfal merece la mejor acogida en todos los hogares argentinos, de venta en las buenas farmacias. Baliño Hermanos y compañía eran los depositarios en la calle Gallo 1361. Como dice acá en la etiqueta, y lo que comentaban las personas que conocían cómo se producía esto allí en el Colegio de los Maristas de Luján, dice en la caja, justamente, concuerda con los dichos, que se obtiene directamente de la calcinación de huesos. Por eso el bifosfato de cal o de calcio, en realidad. Así que los hermanos no solo cuidaban de la parte espiritual, sino también la parte corporal de los alumnos. Claro, estamos hablando de principios del siglo pasado, donde todo este acompañamiento a las familias, que podríamos decir que hoy lo tiene toda la parte de los comedores escolares, la salud a través de diferentes formatos, bueno, en ese año la necesidad del acompañamiento, de la elaboración, porque esto es una elaboración propia de los maristas para dar respuesta a la realidad de sus alumnados. Me parece sumamente interesante, y además que sea como publicidad en los libros, en sus revistas, ¿no? de sus formas o sus concepciones en la enseñanza. Realmente este hallazgo
Guillermo, me parece sumamente valioso, así que te lo agradezco muchísimo. Quería además ahora sumarla a Flavia Rinaldi con algo que de alguna manera habíamos comenzado ya a trabajar en el encuentro pasado, que tiene que ver Sarmiento y Marimán. Eh, Acá y en este vínculo donde el programa Huellas recuperó todas estas cartas que están en el Archivo General de la Nación y se han hecho las transcripciones nuevamente de todo este material, aquí aparece el vínculo o la historia de estas mujeres que fueron contratadas por Sarmiento a través de Marimán y su hermana eh, para que vengan a la Argentina a fundar estas escuelas normales, la formación de maestros. Había otras escuelas normales, algunas pertenecían a la iglesia, pero este modelo normalista que conocemos hoy es el fundado por Sarmiento y el que puso el cuerpo, estas maestras que fueron convocadas de Estados Unidos, donde se le duplicaba el sueldo que cobraban en Estados Unidos acá en la Argentina. Y por supuesto, cuando hablamos del 1860, 1870, 1890, 1900, 1910, llegar a la Argentina y la comunidad argentina de ese entonces era sumamente complejo, desde los mosquitos, otras enfermedades, lo cultural. Hay un libro excelente de Jenny Howard que va contando cómo encuentra la comunidad de San Nicolás, donde estuvo 25 años como directora de la Escuela Normal de San Nicolás, la comunidad educativa no, la comunidad del pueblo, cómo intervino ella a través de la educación de estos maestros. Y nos pareció interesante de ver estas mujeres las que decidieron morir y dejar sus restos en Argentina. Y aquí hizo una investigación bellísima Flavia, que esto recién comienza, está en pañales porque nuestra idea es sumar a todas las escuelas normales donde estas mujeres hicieron, educaron, que no solamente estuvo en un solo lugar, iban pasando de lugar a lugar de acuerdo a las necesidades que el gobierno argentino tenían y a veces no tenían opciones y ellas tenían entre sí grandes vínculos, grandes amistades, aunque venían de distintos lugares de Estados Unidos. Muchas de ellas para llegar a la Argentina tenían que ir a Londres porque no había barcos directos, entonces iban de Nueva York a Londres y de Londres a Buenos Aires. Y cuando ingresaban, muchas veces la comunidad británica y la comunidad americana las recibían en sus casas. Ustedes saben que no estaba bien visto en ese momento que las mujeres vayan a hoteles, así que bueno, era toda una comunidad, una emociones y historias estéticas, como las llamamos en este encuentro, que refiere a una concepción donde el equipo de Pablo Pinot refiere a la estética de las emociones de una época y especialmente acerca de la mujer. Una de ellas, Sarah Eccleston, que decide venir a la Argentina una vez que es viuda. Ustedes saben que las viudas en ese momento no tenían decisiones ni siquiera del dinero que tenían de su familia, sino que la tenía que manejar otro hombre de la familia y ella decide venir con sus hijos a la Argentina, no aceptar el dinero de su familia y vivir de su trabajo. Y allí empezamos con Sarah Eccleston, la fundadora, o así la llamamos, del Jardín de Infantes en Argentina, educadora de Rosario Vera Peñalosa. Flavia, con este preámbulo, con esta iniciación que vamos a seguir trabajando, quiero que nos cuente qué pasa en el cementerio británico y los restos de estas mujeres que hicieron tanto por la educación argentina y decidieron vivir en Argentina, morir en Argentina, perdón. Sí, realmente es todo un momento conmovedor atravesar esos espacios y ciertamente es muy discreto, muy sencillo el lugar donde ellas yacen. Y para eso convocamos al doctor Oscar de Masi, que nos presenta este
este recorrido por el cementerio británico que está en Chacarita, que es algo que comentamos un poco en el otro encuentro, y les anticipo un poco el perfil de este investigador. Óscar es un comunicador del patrimonio monumental, es experto en normativa patrimonial argentina y es un estudioso de la epigrafía, que es una particularidad, que es el estudio del lapidario sepulcral, eclesiástico y patriótico. Es el estudio específico de las lápidas y cuál es su mensaje, su materialidad, su sistema ornamental. Fue asesor del Archivo General de la Nación y de la Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Bienes Históricos de la Nación. Gaspar, cuando quieras, ponemos el video que afortunadamente Óscar nos realizó. Tan repetido, ese rótulo tan repetido de las maestras norteamericanas que trajo Sarmiento, es como una marca registrada en la memoria histórica de la educación argentina. Aunque en rigor no todas fueron mujeres, también hubo maestros varones norteamericanos, ni llegaron solo en la presidencia de Domingo Faustino Sarmiento, porque siguieron viniendo en tiempos de Nicolás Avellaneda y de Julio Argentino Roca. La historia comienza en 1864, cuando Bartolomé Mitre designó a Sarmiento como embajador en los Estados Unidos, país que el sanjuanino había visitado antes, interesándose en su sistema educativo y científico. Fue, al parecer, al final de su permanencia norteamericana, que concibió la idea de convocar a docentes de aquella nación. Y lo ejecutó siendo ya presidente de la República, invitando a 2 matrimonios de maestros para atender las escuelas normales de Paraná y de Tucumán. Fue el comienzo de un nutrido contingente que iría llegando a la Argentina incluso hasta 1898. No fue nada fácil la inserción de las maestras en nuestro medio. Llegaban tras un largo viaje, eran mujeres solteras en su mayoría y muy jóvenes que no hablaban nuestro idioma ni practicaban la religión dominante que era el catolicismo. Luego de un breve curso de adaptación en la ciudad de Paraná, partían hacia el interior del país. Las tumbas de 4 de ellas que se encuentran en el Cementerio Británico de Buenos Aires fueron declaradas en el año 2010 como sepulcros históricos nacionales. Se incorporaban de este modo al repertorio del patrimonio declarado de los argentinos. Estas tumbas guardan los restos de Jenny Howard, de Sarah Eccleston, de Minnie Armstrong de Ridley y de Francis Armstrong de Bessler. Como puede apreciarse, no son mausoleos monumentales, sino más bien sepulcros sencillos, cuya austera modestia viene a ratificar que la importancia de los bienes patrimoniales no reside en su tamaño o en su escala, ni depende de su complejidad artística, sino que se vincula a la densidad y a la poética de esa memoria inmaterial e identitaria que ellos atesoran y que su materialidad expresa. Bueno, claramente es el simbolismo puesto en una pieza, ¿no? Es como representar el todo de una existencia y la celebración de esa vida en un pequeño espacio donde uno permanece y transmite el valor de su recorrido en su vida, ¿no? No hace falta, como dice Óscar, a veces grandes manifestaciones físicas para permanecer en lo intangible, la memoria real del valor de la trayectoria de cada uno. Estas grandes, digamos, los grandes mausoleos y en este caso en particular, estas sencillas tumbas que forman parte de este patrimonio de la historia argentina y en especial de la educación, y nosotros desde el programa Huellas lo que queremos es recuperar
en el homenaje a la vida de estas mujeres en la organización de las escuelas normales, el respeto a estos espacios que también guardan, como decimos, las emociones de la historia educativa argentina. Y ahora seguimos en esto. Quiero felicitarte, Flavia, excelente el trabajo, y además y también, y esto es un inicio de lo que estamos nosotros tratando de fomentar, ¿no? Recuperar estos modos, como decía Analía, estos modos que ha tenido y se ha educado en la historia argentina en la muerte, ¿no? En el respeto en estos lugares. Y ahora nosotros vamos a invitar a las escuelas Belgrano, a la Escuela Superior Manuel Belgrano, en la recuperación de los calcos mesoamericanos que están realizando, y estas escuelas son la custodia del tesoro del país en esta oportunidad, potencian el tesoro en los recursos didácticos, o sea, estos calcos les sirven a ellas también para enseñar y son el espacio estético de la enseñanza en el nivel medio y superior de los calcos que hoy se están poniendo en valor y realizando en la difusión. Así que bienvenidas. Bueno, gracias por la invitación y ahora nos va a empezar Lorena. Bueno, Carmen y yo estuvimos el jueves pasado, así que bueno, y les contamos los primeros misterios, ¿sí? Misterios de Velado 1, y ahora vamos con el segundo capítulo, Misterios de Velado 2. Así que bueno, ahí empieza Lorena. Bueno, ¿qué tal? Desde el año pasado yo colaboré también junto con Carmen, las dos, el año pasado, presentando por primera vez lo que era el taller de restauración de la Escuela Manuel Belgrano. Yo no los veo a ustedes porque estoy presentando el PowerPoint, así que les vamos a contar un poquito, afincándonos más que nada en el tema de la preservación del patrimonio. Y vamos a contar un poquito otros misterios develados que tienen que ver con los calcos, como ustedes pueden ver acá, los calcos que posee la escuela. Vamos a hablar ahora de que la idea es que puedan ver en la dimensión y el espacio que ocupa, porque bueno, es uno de los calcos orgullo que tenemos en la escuela, mesoamericanos. Queríamos empezar con una cita de un arqueólogo y antropólogo que estuvo en ese momento, en el momento de fines del siglo XIX, en las excavaciones primarias que se hicieron cuando se comienzan a formar los museos en el mundo, y también los museos en este caso en México. Y bueno, y acá lo que dice Bandelier es que una piedra esculpida puede revelar mucho más a través de su interpretación, pero solo puede haber una interpretación correcta. Y mientras no sepamos cómo se hizo, en qué condiciones se realizó y de qué manera se concibió el trabajo, no tendremos ninguna certeza, sino una enorme cantidad de brillantes conjeturas. Este es el impulso que nos lleva a nosotros como miembros del taller para investigar, para sacar los enigmas que esconden estas piezas, que llegaron a nosotros, a nuestras manos, con muy poca información. Por eso, el primero, tenemos dos misterios develados para hoy, que están relacionados entre sí. El primero lo llamamos la cruz mejor conservada. Lo que ustedes están viendo acá es un detalle de esa cruz foliada, se llama así, el tablero de la cruz foliada, es maya, y lo que queremos contar es precisamente la emoción que sentimos nosotros al descubrir lo que pasamos a decirles ahora. Esta cruz, este tablero, se compone o está dentro de un complejo en Palenque que es llamado el complejo de Palenque. Dentro de ellos hay un sector que es el complejo de las Tres Cruces. Se llama así porque son 3 edificios, como ustedes ven acá, cada uno de ellos tiene un tablero adentro. Pero en el caso nuestro es el tablero casualmente de la cruz foliada, pero ese edificio, para que ustedes vean, esta fue la condición en la que se encontró por primera vez. Se ve muy, muy mal, es a fines del siglo XIX, esta imagen que tenemos, y fíjense porque está la intemperie. Actualmente esta es la fisonomía que tiene adentro de este templo. Prácticamente nos cuesta mucho darnos cuenta hasta de la figura y qué es lo que está representando, que paradójicamente tiene que ver también con la muerte. Ahora vamos a terminar con ese tema. Entonces, ¿a dónde reside la riqueza de lo nuestro?
Cuando nosotros nos enteramos de esta situación, comenzamos a darnos cuenta que éramos depositarios de uno de los calcos mejor conservados del mundo. No hay tantos lugares donde esté este calco, sabemos que está en los depósitos del Museo Británico, de hecho, los británicos son los que van en expedición hasta México, incluso Guatemala, para poder tomar estos moldes, porque los gobiernos de ese momento, casualmente estaba escuchando atentamente las explicaciones de los otros docentes. Bueno, estamos en el mismo momento, fines del siglo XIX, se forman los museos, la mirada positivista. Bueno, el Roca nuestro era el Porfirio Díaz de México. Lo mismo, tratar de formar los museos, y habían sacado leyes para poder preservarlos y que no se llevaran el material. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Muchos copiaban en moldes y los llevaban a los museos. Uno de esos copistas, digamos, fue, ahora lo vamos a decir al final, Mutley, que tomó esta muestra y la llevó al Museo Británico. Nosotros creemos, porque no tiene esta pieza tras un sello, que puede, la podemos haber obtenido de esas donaciones que se hicieron a fines del siglo XIX, cuestión que cuando nosotros nos enteramos de esto, acá están nuestros compañeros restaurándola de la mejor manera posible, y nosotros hoy tenemos este misterio develado. También acá lo que queremos mostrar es la dimensión espacial de la pieza y cómo costó su restauración hasta tener lo que vemos ahora. Esta es la estela de la cruz foliada, que para terminar y relacionarlo con el tema también que estamos viendo en conjunto, habla de la muerte, porque es el momento en donde se pasa de una generación a otra, y acá vemos a un dignatario que era como si dijéramos el rey. Ellos no tenían reyes, pero se llamaban así dignatarios, Pacal II, ya muerto, con todo el ajuar muerto, que le está pasando el trono, digamos, a su hijo Balam. En realidad es él el que manda a construir este tablero para legalizar la situación de su papá. Fíjense alrededor toda esta escritura, porque tenían escritura los mayas, como tenían escritura nuestros pueblos originarios. Esa es otra cuestión que nos viene desde el pasado, pensando que eran pueblos ágrafos. Sí, tenían su sistema de escritura, y ahora mi compañera le va a hablar sobre el segundo misterio. Pero bueno, en este resumen del paso de mando se ve parte de la cosmogonía de ellos, ¿no? En el medio aparece una cruz, ese es el nombre de la cruz foliada o enramada, porque precisamente el árbol del medio simboliza el maíz, hacia abajo está el inframundo, y es el tránsito del inframundo, el árbol que está en la tierra, y el quetzal, que se ve arriba de todo, que es el símbolo de llegar hasta el cielo. Acuérdense que estas sociedades eran teocráticas y sus reyes eran vistos como dioses. Y ahora mi compañera, siguiendo con el mismo tema, mis compañeras de el Palenque, va a contar el segundo misterio develado. Bueno, vamos por el segundo misterio, que acá sumamos a otro personaje, el capitán, la lápida y los glifos. Recién cuando mostraban las imágenes del cementerio, y hablaban de los epígrafes y las palabras, y bueno, volví al anterior, así vemos. Me acordaba que relacionaba con esto, porque de lo que vamos a hablar ahora, de lo que hablamos, es justamente que en estas ceremonias de traspaso de poder, y en esto que vemos acá, son también, está el relato, está la palabra, ¿sí? Y esta lápida de la que vamos a ver ahora, se encontró al lado de una tumba, con lo cual correspondería, pero para ellos es otra cosa, digamos, ¿no? Correspondería a lo que nosotros llamábamos epígrafe. De cualquier manera, en el contexto de su religión, de sus costumbres, estamos hablando de que ellos, la imagen y la palabra van juntos, y entonces todo se relaciona con otras cosas. Pero para nosotros lo podemos interpretar como una lápida, porque de hecho, lo que después les voy a decir, lo que tiene es una fecha. ¿Por qué el capitán? Este es el Palacio de Palenque hacia 1899, pero mucho antes de 1899, en la época, a fines del siglo XVIII, en la época de Carlos III, ¿sí? Porque estas eran todavía tierras dependientes
del reino español. Carlos III envía a una comisión a este lugar que la componía Antonio del Río. Antonio del Río se llevó un dibujante que fue Ricardo Armendariz o Armendaliz. Hay varios, está asignado como con varios, el apellido con diferentes letras, pero es más o menos el mismo sonido. Y ellos, en su expedición por las tierras mexicanas, o como las tierras de la Nueva España, en realidad, porque así se les llamaba en ese momento, fueron descubriendo varios sitios arqueológicos y dibujando las figuras. Esto es porque es como el primer momento de interés para Europa sobre la estética americana o sobre el legado arqueológico americano. Esto, digamos, estamos hablando de 1789 más o menos. Ahí llegan Antonio del Río y este dibujante no toman ningún resto, solamente dibujan varias piezas no solo de Palenque, sino también de otros sitios, y esos dibujos son enviados a España. Y en España se hacen copias en litografía. Bueno, Carlos III es derrocado, sube Carlos IV. Carlos IV envía una expedición un poco más pretenciosa, ¿sí? Un poco con un objetivo más pretencioso, también, digamos, queriendo superar a su antecesor, ¿no? A Carlos III, y ahí es donde va en la expedición para ver los sitios arqueológicos de los mayas, va el capitán Guillermo Dupaix, o Dupaix es, digamos, alguien del ejército español, pero que estaba en Nueva España, en México. Y Dupaix se lleva a un dibujante que estaba a clases en la Escuela de Dibujo y Arquitectura de México. Hay toda una novela muy alrededor de los dibujos, dibujantes, porque hay como plagiados dibujos de la anterior expedición, ¿no? De la anterior expedición que les conté recién. O sea, como que un dibujante copió al otro algunos de sus dibujos, pero otros no. Otros son dibujos nuevos. Pero Dupaix, cuando termina su expedición, que después de recorrer varios lugares de lo que es actual Guatemala y llega a Palenque, se lleva un souvenir de Palenque. Es el primer saqueador de sitios arqueológicos. Y se lleva un souvenir como certificado de paso de Palenque. Y lo entrega en el inicio, digamos, de lo que es el Museo Nacional de Antropología de México hoy, que en ese momento era como el anticuario de la universidad, que tenían muy poquitos objetos. Y este es uno de los primeros objetos del actual Museo Nacional de Antropología de México, y el que se llama la lápida de Dupaix. A partir de ahí, después de la expedición de Dupaix hace esto en 1808, y él se muere en 1818. Después de eso, las siguientes expediciones todas se llevaron souvenirs, y algunos souvenirs muy importantes. Este no llegó a España. A España llegaron los dibujos de su dibujante, que trajeron, se subastaron, se hicieron miles de copias. Hay una novela grandísima entre los dibujos del dibujante de Dupaix y los dibujos de Antonio del Río. Pero lo cierto es que esta lápida queda como uno de los objetos fundadores de lo que es la historia museística de México. Y lo que nosotros recibimos en realidad no es un positivo. La foto que ven acá, ustedes ven una foto de un molde, que es el negativo, que es lo que recibió la escuela, que es lo que tiene como patrimonio la escuela, y lo que ven en el otro lado es el positivo que está en el depósito del Museo Nacional de Antropología de México. Nosotros hicimos una copia en positivo a partir de este molde porque necesitamos tenerlo. Pero en realidad lo que tenemos como patrimonio es ese molde. Y esto que está acá, los glifos, esta escritura que está acá en la lápida, es nada más y nada menos que una fecha muy importante dentro del reinado de uno de los dos personajes que vimos anterior, en el calco anterior, ¿sí? En el calco de la cruz foliada, ¿sí? Estamos hablando de este personaje, y lo que tiene esa lápida es una fecha muy importante,
puede ser la fecha, digamos, ahí hay que investigar un poco más el tema del año, pero es una fecha muy importante durante su reinado. O sea que los dos calcos tienen, digamos, están relacionados por tema, por lugar y también por todas estas historias que tienen que ver con cómo se encontraron, cómo fueron los descubrimientos y el intento de llevar estas cosas a otros lugares y ponerlos en museos. ¿Mm? Bien, por ahí cerramos, Carmen. Yo no quisiera que cierren, a mí me gustaría seguir viendo capítulos en cada uno de los encuentros porque realmente es impresionante esto de las lápidas, la significación, la fecha, los escritos, la estética, tanto como decía de Masi en la presentación de Flavia, como en estos recorridos históricos por los calcos mesoamericanos y que nos da mucho a seguir pensando y armando. Viendo la experiencia que desde el Normal 1 nosotros tenemos en la visita a la escultura de la primera rectora en Recoleta, donde es de Correa Morales la escultura de ella. Inclusive es utilizado en el Museo de Recoleta como símbolo de todo el museo, de todo el cementerio, y creo que es muy interesante seguir estudiando e investigando estos datos, así que están todo el equipo de la Escuela Superior en Arte Manuel Belgrano invitados a continuar, al menos por noviembre, en estos hallazgos que felicitamos y estamos muy orgullosos de compartir. Así que muchísimas gracias. Como decíamos, esos calcos no solamente tienen la historia de la humanidad, sino son recursos didácticos para la formación de los profesores en arte, y eso creo que es la mayor belleza que tienen esos calcos allí. Así que felicitaciones. Bueno, gracias. Bueno, muchas gracias. Y bueno, están invitados, ¿eh? Están invitados para la próxima, a ver si pueden. Tatiana, y continuamos con la experiencia de esta nuestra otra institución que comparte la recuperación del patrimonio, ¿no, Tatiana? Sí, queremos presentar a Norberto Tapia, profesor y licenciado en Historia e informador de turismo. Desde el año 2017 trabaja en el patrimonio de la Escuela de Comercio número 1, Dr. Joaquín B. González. La escuela participó de ferias de turismo, donde fueron premiados en algunas ocasiones, así como en la Noche de los Museos 2018 y 2019, donde tuvieron oportunidad de presentar el museo. Actualmente se encuentran trabajando en catalogar los objetos que tienen y preparando la presentación del museo en formato digital. Les compartimos un video de esta experiencia. Hola, mi nombre es Norberto Tapia. Soy profesor en la Escuela de Comercio número 1, Dr. Joaquín González, y les quisiera contar lo que estamos haciendo. La escuela comienza su historia en el año 1905. En un principio funcionó en la avenida Martín García, muy cerca de donde estamos ahora. En el año 1941 nos trasladamos al actual edificio que se puede observar acá, que está sobre la calle Benito Quinquina Martín, entre Isabel la Católica y la avenida Montes de Oca. Acá podemos ver una vista desde el patio interno de la escuela. La estructura consta de 3 plantas, tiene forma de herradura. En su centro se puede observar está el mástil con la bandera nacional. Esta escuela no posee ornamentos y refuerza la idea de nacionalidad que sobre cada entrada de las 3 que posee, sobre el dintel de las puertas, se encuentra el escudo nacional. En su construcción incluyó una pileta climatizada, que es la que podemos ver. Tenía un mecanismo por el cual una placa de material se desplazaba sobre la pileta, transformándola en una cancha sobre lo cual los alumnos jugaban. El mecanismo se
dejó de funcionar y se decidió reformular el espacio para poder adaptarlo y utilizarlo solamente como natatorio, como es el que pueden ver en este momento. En el segundo piso se encuentra la biblioteca, que recibió en 1980 la donación de la Biblioteca Popular Los Tres López, que fue demolida a causa de la extensión de la avenida 9 de Julio. Este lugar consta de biblioteca, sala de lecturas y un espacio donde estamos recuperando nuestro patrimonio. Permítanme que se los muestre. Ahora vamos a presentar a ustedes a nuestro espacio museológico de nuestra escuela. Este espacio fue recuperado por los alumnos de tercer año que trabajamos en la materia Turismo y Sociedad, donde trabajamos patrimonio, y creímos conveniente recuperar nuestro patrimonio, y para entender qué es patrimonio, bueno, lo quisimos poner en valor y preservarlo. Les voy a mostrar, estos son algunas de las colecciones que tenemos. Acá vemos unas colecciones que son en videocassette, VHS, que se utilizaban, tenemos algunas más. Son colecciones completas o incompletas, incluso hay profesores que trajeron sus propios cassettes preparados. Esta es una colección que fue adquirida o donada, ya tenemos que ver, respecto al folclore argentino. Son diferentes carpetas, que las carpetas incluyen literatura al respecto. Este es de folclore argentino en imagen y sonido, unas diapositivas y también un disco. El disco tiene la participación de Leda Valladares, que si alguien la escuchó, es una folclorista muy importante de nuestro país. Acá tenemos, bueno, otras colecciones, y esto que ven acá son unas diapositivas en vidrio que también encontramos, parte de nuestros tesoros, ¿no? Son pocas, tenemos 4 nada más, pero son muy importantes para nosotros, para nuestro patrimonio. Estas son diapositivas, tenemos varias más. Estaban en sus chasis originales, se ve que fueron compradas, son de diferentes materias, estas de geografía, están numeradas y se eran para presentar a los alumnos. Y acá vemos algunos rollos que son de diapositivas que están sin cortar. Tenemos los chasis vacíos también para prepararlas, pero quisimos dejarlas así como para mostrar que también se adquirían de esta forma, ¿no? Para que la podamos, para que se puedan preparar en las escuelas. Esto es una joyita nuestra también. Lo encontramos en muy buenas condiciones porque tenía una tapa, tiene su tapa, la tapa estaba afectada por la humedad y el polvo, pero eso logró preservar el material. Es una copiadora, posee un mueble incluido debajo, incluso tiene un motor, es eléctrica y también manual. Servía para hacer copias, se colocaban las hojas allí y mediante un original que iba sobre una plancha de goma con una tinta especial se hacían copias. Es de origen francés. Seguimos por acá, tenemos una mesa donde presentamos
algunos objetos que hemos encontrado, los tratamos de preservar, vamos a cada vez tratar de buscar un poco más su historia. Este es un proyector. Es un proyector, creemos que son de esas diapositivas de vidrio. Tiene un sistema de espejos en su interior y se puede observar la salida arriba, una salida especie de chimenea, porque creemos que utilizaba un tipo de lámpara que daba mucho calor. Siguiendo en esta misma mesa, observamos máquinas de calcular. Esta es una máquina para imprimir cheques, para evitar la falsificación de cheques. Otras máquinas de calcular, observamos por acá. Tenemos que recordar que esta escuela era una escuela comercial en un principio, así que encontramos algunas máquinas de calcular y algunas máquinas de escribir, como estas, ¿no? Esta es un poco más antigua, era la más clásica, la pusimos en condiciones y funciona, actualmente funciona. Y la noche de los museos la gente podía entrar, escribir en ella y se llevaba la hoja de recuerdo con el nombrete de la escuela y el agradecimiento por su visita. Otra máquina un poco más moderna. Acá es una bandeja de la escuela donde en su momento, bueno, ahí tiene el disco ese del himno nacional, se utilizaba para los actos. Y en la vitrina tenemos diferentes cosas como bolilleros. Ahí tenemos un bolillero de metal, de madera, interesante. Algunas placas de recordación. Otra colección de diapositivas, discos, literaturas que eran compradas o donadas, ¿no?, a la escuela. Acá vemos otro bolillero. Yo les voy a mostrar una de las joyas de nuestra escuela. Es una donación. Este es un certificado original del señor José Moro. El señor José Moro es el padre del señor Arístides Moro. El señor Arístides Moro es alumno de esta escuela, promoción 1951, y su papá estudió en este colegio Carlos Pellegrini, donde se recibió de tenedor de libros. Y lo importante es que esta escuela, este colegio Carlos Pellegrini, era un colegio privado que estaba en el lugar donde está, en el mismo terreno donde está esta escuela. Estaba. La historia de nuestra escuela se remonta hace muchos años y en este lugar donde está ahora la escuela hubo diferentes cosas, diferentes utilización de los edificios, era un edificio de madera, y en un momento fue un colegio privado, que es este. Y es la única prueba concreta que tenemos nosotros de que antes acá había otra escuela. Por eso es tan valioso para nosotros. Otra de las joyas de nuestra escuela es este proyector. Lo encontramos en un depósito, como tantas cosas, no lo podemos creer. Es un proyector, tenemos que averiguar todavía cómo llegó acá. Es muy antiguo, creemos. Podemos ver la marca y el importador. Poseía una lámpara que generaba mucho calor, que estaba en esa caja,
por eso se puede observar, miren la chimenea que tenía arriba, ¿no? Una lámpara muy poderosa que tiene ahí, y ahí estaba el carretel superior, y suponemos que había otro carretel en la parte inferior que no lo encontramos. Se pasaba la cinta por allí y se giraba. Debajo tiene un motor. Esos cables que ven ahí son cables de tela. Podemos observar el motor. Obviamente nunca lo pusimos en funcionamiento hasta primero ver cómo están las condiciones. Y dentro, ahí abajo, hay una pequeña puertita porque el mueble es hueco, y debajo se guardan utensilios para el mantenimiento de este proyector. También es uno de los objetos más antiguos que tenemos. Muy bien. Esto ha sido un pequeño recorrido por nuestro espacio de museo que estamos tratando de armar con los chicos. Lo hemos presentado en la Noche de los Museos 2 veces. Tenemos más objetos que esperemos que los sorprendan alguna vez que nos visiten. Bueno, desde ya están invitados cuando quieran venir o quieran hablar con nosotros o intercambiar información, que nosotros estamos dispuestos, abiertos y siempre en procura de preservar el patrimonio de la escuela. Muchas gracias. Qué hermosa esta experiencia. Y para ir cerrando este encuentro de hoy, quiero decirles que la Escuela Técnica Ragio, con su también, como recién nos estaban mostrando, otra de las instituciones, ha recuperado su patrimonio a través de los objetos, por eso tiene un bellísimo museo y archivo donde encontramos los planos originales del Teatro Colón, y hoy cumple 15 años. Y bueno, vamos a ir desde parte del programa Huella, en representación va a ir Flavia al festejo, así que entre todos felicitamos a las Escuelas Técnicas Ragio por su trabajo, por su compromiso y por ser una de las pioneras en la recuperación del patrimonio. Gaspar nos dice que hay un formulario para recibir, Gaspar, por este inconveniente que tuvimos, así lo resolvemos. Generamos en verdad ya estaba generado, pero les compartimos ahora por vía de este chat el formulario correcto para recibir los certificados de participación, así que les pido por favor que llenen el nuevo formulario que les va a llegar ahora por el chat del Google Meets. Así que nos encontramos el jueves que viene, también 10:30 de la mañana, y vamos a continuar con las emociones, y especialmente están invitadas personas que están recuperando la historia de estas primeras maestras que trajo Sarmiento, y también una investigadora sobre la historia de la muerte en los manuales escolares, en la didáctica de estos materiales, que nos va a hacer un aporte muy, muy hermoso, para poder investigar y continuar analizando los materiales que hay en nuestras instituciones educativas. Así que los saludamos a cada uno de ustedes y nos encontramos el jueves próximo, 10:30, y por supuesto la Escuela Belgrano también está invitada de nuevo, para seguir compartiendo ese bellísimo patrimonio que tan bien custodian. Así que muchísimas gracias a cada uno por acompañarnos, y nos encontramos entonces el jueves próximo. Hasta luego, que estén muy bien.